Imagina a un paciente que llega a urgencias con un brazo roto. Digo, en esa situación esperas una precisión absoluta en el diagnóstico, algo casi matemático, ¿no? Claro, el médico pone la radiografía a contraluz, ve la línea fracturada en el hueso y te dice, mira, ahí está el problema. Exacto, es súper limpio, es directo y, sobre todo, es innegable. Y la verdad es reconfortante porque es un escenario totalmente binario. O sea, el hueso está roto o no lo está. Sí, a nuestra mente le fascina que los problemas sean así de visibles, que los puedas categorizar y, no sé, les pongas un yeso y ya. Problema resuelto en el momento. Esa certeza nos da muchísima paz. Pero el problema viene cuando salimos del hospital y entramos al mundo de las decisiones complejas. Uf, totalmente. Porque cuando hablamos de persuasión, de negocios o de interacciones humanas de alto nivel, pues esa máquina de rayos X se descompone por completo. Sí. Entrar a una decisión importante es meterte en un terreno súper pantanoso. Nada está claro, y el diagnóstico es prácticamente invisible. Es la definición literal de navegar a ciegas. O sea, si tu objetivo es convencer a alguien de tomar una decisión que va a alterar su empresa o su futuro financiero, no hay una radiografía que te diga qué palabras usar para que te digan que sí. This NBA playoffs with FanDuel, you're not just watching the playoffs, you're a part of them. Steve's got the phone, opens FanDuel, and he's going for threes. Be a part of the action on FanDuel. All customers get a profit boost every NBA playoff game day. 21 plus and present in select states. Opt-in required. Bonus issued as non-withdrawable profit boost tokens. Restrictions apply, including any token expiration and max wager amount. See full terms at FanDuel.com/sportsbook. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET. Exacto. Y lo que hace la gran mayoría de la gente es adivinar. Adivinan, presionan y pues casi siempre fracasan. Y justo para arrojar luz sobre ese pantano, estamos hoy aquí. Vamos a hacer un análisis a fondo, teniendo sobre la mesa extractos de una obra monumental. El libro Alcanzando Excelencia en Ventas, o Spin Selling, del investigador Neil Rackham. Que por cierto es una joya absoluta. Lo es, pero quiero hacer una aclaración fundamental antes de arrancar. Quienes nos escuchan hoy no deben pensar que estamos ante un simple manual corporativo para gente de traje y corbata. Para nada. No, reducirlo a eso sería un error enorme. Exactamente. Lo que tenemos enfrente es, probablemente, el equivalente más cercano a esa máquina de rayos X, pero para la mente humana. Es el resultado de la investigación empírica sobre persuasión más grande que se ha hecho en la historia. Es que las dimensiones de este estudio no tienen paralelo, de verdad. Estamos hablando de un proyecto que duró 12 años. 12 años de estar observando gente. 12 años, sí. El equipo de Rackham analizó más de 35,000 interacciones comerciales y de persuasión a lo largo de 23 países. ¡Qué locura! 35,000. Y todo esto con una inversión de... ¿cuánto era? Ajustado a la inflación actual serían más de $30 millones. 30 millones de dólares invertidos con un solo fin: observar cómo los seres humanos se convencen unos a otros en el mundo real. Exacto. Y bueno, la misión de este análisis es extraer los beneficios directos de esa monumental investigación. ¿Por qué? Y esto es clave para la audiencia, explorar este tema les va a dar las herramientas precisas para influir en decisiones complejas. Así es, y no solo eso. Claro, les va a ayudar a evitar el rechazo mucho antes de que ocurra, construir relaciones a largo plazo de altísimo valor y, en resumen, dejar de empujar a la gente para empezar a convencer genuinamente. Pero a ver, para lograr todos esos beneficios, la gente primero tiene que desaprender. Porque el hallazgo central del estudio sacudió al mundo por completo. Uy, sí. La conclusión de que casi todo lo que nos han enseñado sobre persuasión desde los años 20 está mal, ¿verdad? Literalmente obsoleto, o de plano perjudicial cuando se trata de decisiones grandes. A ver, vamos a desmenuzar esto, porque la premisa rompe con todo el sentido común. Entiendo que Rackham, al principio, ni siquiera quería destruir los métodos tradicionales. No, para nada. Su objetivo original era validar las técnicas clásicas. Quería demostrar científicamente que esas tácticas de cierre agresivo que vemos en las películas, pues funcionaban. El típico vendedor que te arrincona hasta que firmas. Ese mero. Pero al analizar los datos de miles de interacciones, se toparon con una verdad muy incómoda. Y es que esos métodos tradicionales de presión funcionan increíblemente bien, pero solo en decisiones minúsculas. O sea, cuando el nivel de riesgo sube,
las tácticas agresivas destruyen la negociación por completo. Totalmente. Se vuelve contraproducente. Para entender por qué ocurre ese colapso, tenemos que meternos de lleno en la psicología humana. Hay que separar lo que significa una decisión pequeña de una grande. Claro, el cerebro las procesa de formas súper distintas. Pon tú que voy caminando por la calle y un vendedor me acorrala para que le compre un pelador de papas milagroso por unos cuantos pesos. Esa es una decisión de una sola interacción. Sí, es un intercambio rápido y ya. Exacto. Y si me equivoco y el aparato resulta que no sirve para nada, pues lo tiro a la basura. Mi orgullo queda intacto, el riesgo financiero es casi nulo y el fracaso es privado. Nadie se entera. El cerebro procesa eso casi como un juego. Pero, fíjate, una decisión grande te activa circuitos de supervivencia. Totalmente, porque el riesgo es real. Hablamos de implementar un software millonario en una empresa o comprometerse en una sociedad a largo plazo. Es un proceso que toma meses. Y que involucra decenas de personas. Si el que toma la decisión se equivoca ahí, el fracaso es público, es humillante y hasta le puede costar su carrera. Es catastrófico. Y llevándolo a un ejemplo de la vida diaria, es la enorme diferencia entre que te presionen para comprar un reloj de plástico baratísimo en un semáforo versus que te presionen para casarte. Ay no, qué pesadilla. La táctica de arrinconarte funciona en el semáforo. Te cansas de que te insistan, sacas unas monedas, te llevas el reloj y fin del problema. Exacto. Compras para terminar la interacción. Pero si alguien te aplica esa misma presión, así insistente y asfixiante, para obligarte a aceptar una propuesta de matrimonio, pues no solo le dices que no, sino que destruyes la relación entera en ese mismo segundo. Porque en decisiones de ese calibre, la persona que propone y la idea que está proponiendo se vuelven inseparables en la mente del otro. Ya no es una transacción fugaz, es el inicio de un vínculo. Y los persuasores estrella del estudio entendían esto a la perfección. El dato más revelador fue que los mejores negociadores hacían muchísimos menos intentos de cierre que los mediocres. O sea, renunciaban a la presión por completo. Literalmente. Y esto nos lleva a cambiar la definición de éxito, porque normalmente pensamos que triunfar en una negociación es salir de la sala con un contrato firmado. Claro, el famoso sí absoluto en la primera reunión, que en el mundo de las decisiones complejas, pues resulta ser un espejismo. Es rarísimo que pase. Por eso Rackham propone medir el progreso a través de lo que él llama avances. A ver, cuéntanos qué es un avance. Un avance es un compromiso físico. Es una acción específica que consume recursos o tiempo de la otra persona y que empuja el proceso de verdad hacia adelante. Por ejemplo, que el cliente acepte darnos acceso a sus servidores para hacer una prueba técnica, ¿no? Ya están invirtiendo algo. Exactamente. Y esto es vital para identificar al gran enemigo de los novatos, que son las famosas continuaciones. Uy, las continuaciones. Esa trampa mortal donde termina la junta, todos se levantan sonriendo y te dicen, oye, nos encantó tu visión, es un proyecto fascinante, mantengámonos en contacto. Y uno sale flotando de la oficina creyendo que es un genio, ¿no? Crees que ya la hiciste. Y resulta que no lograste absolutamente nada. Nada de nada. Porque la cortesía es el mecanismo de defensa más elegante que tenemos. Una continuación te hace sentir bien, pero en el fondo es un rechazo súper compasivo. No hay un compromiso real. Pero bueno, si la presión y los trucos verbales espantan a la gente y la cortesía nos engaña, entonces ¿cómo convences a alguien de dar un paso al frente sin empujarlo? Pues las fuentes indican que la clave está en diseccionar cómo nace y cómo crece una necesidad en la mente. Porque la necesidad no es un interruptor que nomás se enciende y ya, ¿verdad? No, es un proceso orgánico, como un espectro. Todo arranca con lo que llaman una necesidad implícita. Básicamente es una queja menor. Una ligera incomodidad con cómo funcionan las cosas. Exacto. Como cuando murmuras en tu escritorio. Mi computadora está tardando bastante en abrir los correos últimamente. Es súper molesto, pero pues ni modo, sigo trabajando. Y en un escenario de riesgo bajo, esa necesidad implícita basta para que compres algo. Si te sale un anuncio de una app para limpiar la memoria por, no sé, 50 pesos, la compras en ese instante para calmar la irritación. Claro, la fricción es mínima. Pero si al día siguiente llega un consultor a mi oficina y me propone cambiar todos los servidores del edificio, paralizar la operación una semana entera y gastar millones, ¿solo porque los correos abren lento? Pues le pides a seguridad que lo escolte a la salida. Totalmente, lo corro. Es una locura. Porque ahí entra en juego lo que el estudio denomina la ecuación de valor.
Para que un ser humano acepte un cambio drástico, el peso del problema actual tiene que aplastar por completo al costo y al riesgo de la solución. O sea, esa queja menor, la necesidad implícita, tiene que madurar a fuerza hasta volverse una necesidad explícita, un deseo urgente de actuar ya. Exactamente. Pero a ver, espera. Me obligas a ser de abogada del diablo aquí. Digo, suena muy lógico en teoría, pero en la práctica, si el problema ya existe y es real, ¿que no la gente hace esa suma y resta solita en su cabeza? Uno pensaría que sí, ¿no? Pues sí, si una empresa pierde horas vitales todos los días por un sistema viejo, ¿no se dan cuenta por sí solos de que les urge cambiarlo? Fíjate que la psicología conductual nos demuestra que, sorprendentemente, no lo hacen. Los humanos tenemos un sesgo fuertísimo hacia el status quo. Somos expertos en minimizar nuestros propios problemas, ¿no? La famosa disonancia cognitiva. Totalmente. Evolutivamente, nuestro cerebro percibe un cambio grande como una amenaza mortal. Preferimos 1000 veces lidiar con un dolor crónico que ya conocemos a saltar al vacío de una solución nueva. Claro, es el clásico más vale malo conocido que bueno por conocer, pero operando a nivel empresarial y subconsciente. Así es. Entonces, el trabajo del persuasor no es empujar su solución brillante, es ponerle pesas gigantescas del lado del problema en esa balanza mental. Hacer que la hemorragia duela tanto, pero tanto, que la inversión en el torniquete parezca una ganga absoluta. Y el vehículo para añadir ese peso, sin generar resistencia, son las preguntas. La fase crítica de persuasión ocurre mucho antes de proponer tu idea. Y aquí llegamos a la joya de la corona de este análisis a fondo. La metodología SPIN. ¿Qué es fascinante? SPIN es un acrónimo de la secuencia de preguntas que usan los maestros para guiar la mente del otro. Vamos a explorar la anatomía porque vale la pena. Empieza con la letra S de situación. Su propósito es establecer el terreno, pedir datos duros, contexto. Preguntas tipo, oye, ¿qué plataforma de software están usando ahorita en este departamento? Exacto. Sirven para orientarse, pero la investigación lanza una advertencia clarísima. Los novatos abusan muchísimo de estas preguntas. Demasiado. Y es que a nadie le gusta sentir que lo están interrogando. Cero. Especialmente si te piden datos que el vendedor pudo haber buscado en Internet 5 minutos antes de la junta. Generan un aburrimiento brutal. Por eso, una vez establecido el piso, pasamos rápido a la P. Preguntas de problema. Aquí ya empezamos a usar el bisturí. Se busca escarbar hasta encontrar esas quejas menores que decíamos, las necesidades implícitas. Preguntas como, ¿han notado cuellos de botella al exportar los reportes a fin de mes? Es como estar buscando la luz de alerta en el tablero del coche. Pero como ya dijimos, encontrar el problema no es suficiente para una decisión grande. No, para nada. Y ahí entra la genialidad de la tercera letra, la I. Preguntas de implicación. Este es el diferenciador absoluto entre un novato y un experto. Las fuentes subrayan que aquí es donde ocurre la verdadera magia. Una pregunta de implicación toma ese problema pequeñito y lo estira como liga. Lo conecta con consecuencias operativas o financieras que la otra persona ni había pensado. Claro, no te quedas en el cuello de botella. Preguntas algo como, oye, si los reportes se retrasan, ¿cómo impacta eso en la capacidad de tu equipo para cotizar a tiempo? Y si cotizan tarde, ¿qué porcentaje de esos clientes frustrados están yendo directamente con la competencia? ¡Boom! ¡Boom! El efecto psicológico de eso es devastador, pero necesario. Estás obligando al otro a mirar fijamente la magnitud real de su problema. Y el dolor crece, pero no porque tú le estés diciendo que está mal, sino porque ellos mismos están uniendo los puntos al responderte. El status quo deja de sentirse seguro y empieza a sentirse insostenible. Y justo en ese momento de máxima tensión, entra la salvación, la letra N. Preguntas de necesidad de solución. Y fíjate que este concepto me encanta, porque el material muestra cómo llevar esto a la vida diaria, fuera de la oficina. Ah, claro, el ejemplo del propio autor, de Neil Rackham con su familia. Sí, el famosísimo caso de la cámara de video. Él quería comprar una cámara digital que en esa época era una inversión muy fuerte para el hogar. En lugar de sentar a su hijo a darle un discurso aburridísimo sobre los megapíxeles y el zoom, aplicó una pregunta N. Exacto. Le dice a su hijo, oye, ¿qué nos permitiría hacer una cámara nueva que hoy se nos complica mucho hacer? ¿Crees que alguien más en la familia la disfrutaría? Es un giro magistral en la dinámica de poder. Al hacer esa pregunta, invitas al otro a que construya la solución por sí mismo.
Y el resultado fue increíble, porque el hijo empezó a emocionarse solo. Le contesta, «Órale, podríamos grabar mis partidos de béisbol y enseñárselos a mi abuela que vive lejos». En cuestión de minutos, el hijo ya estaba convenciendo al papá de comprar la cámara. Y esa es la regla de oro de la persuasión. Cuando el argumento sale de nuestra propia boca, genera resistencia. Pero cuando las razones salen de la boca del otro, se vuelven verdades absolutas. Cambia todo el clima. Pasas de hurgar en el dolor a enfocarte en el valor. Bueno, a ver, pon tú un escenario hipotético. Hicimos la tarea, ejecutamos las preguntas spin perfecto, la persona ya siente el peso del problema y nos dice que le urge resolverlo. El escenario ideal. Es el momento de brillar, ¿no? De sacar nuestro producto, demostrar por qué somos los mejores y presumir todas nuestras ventajas. Pues ese es el instinto natural. Pero es exactamente ahí donde la mayoría de la gente dinamita el acuerdo en el último milímetro. A ver, explícanos eso porque está interesantísimo. La investigación encontró un peligro tremendo derivado de no saber distinguir entre características, ventajas y beneficios. Vamos a desglosarlo, porque esto tira por la borda mucha sabiduría convencional. Una característica es un dato crudo. Por ejemplo, este sistema tiene respaldos automatizados. El estudio demuestra que enlistar puras características genera una reacción casi química en el cerebro. Aumenta la sensibilidad al precio. El ejemplo de los relojes está buenísimo para esto. Si alguien te quiere vender un reloj de plástico baratito, te llena la caja de características, ¿no? Claro, te ponen que tiene luz, cronómetro, alarma, resistencia al agua. Tú lees esa lista enorme, te preparas para un precio altísimo y cuando ves que cuesta 100 pesos dices, ¡wow, qué ganga! Pero si ves la publicidad de un reloj suizo de lujo, la página está casi en blanco. Una foto hermosa y la marca. No te dicen marca la hora y tienen granes de metal. Porque si a un comprador de $10,000 le pones 20 características técnicas básicas, su cerebro inmediatamente duda del valor real de la pieza. Totalmente de acuerdo. Luego tenemos las ventajas. Una ventaja te explica cómo la característica te ayuda en general. Por ejemplo, nuestros respaldos te permiten ahorrar 2 horas de trabajo. Suena súper bien, pero los datos revelaron algo loquísimo. Las ventajas son la causa principal de las objeciones. Toda la vida, en cada curso de marketing, nos bombardean con que tenemos que resaltar nuestras ventajas competitivas. ¿Me estás diciendo que decirle a alguien por qué mi idea es buena hace que me rechace? Absolutamente. Y la razón es un mecanismo de defensa. Si tú ofreces una solución maravillosa antes de que la otra persona te haya verbalizado que necesita exactamente eso, lo va a sentir como manipulación. Va a sentir que le quieres vender aire. Exacto. Su cerebro va a buscar inmediatamente una razón para decirte por qué esa ventaja tan increíble no aplica en su caso particular. Claro, si yo te digo que mi sistema te ahorra horas de trabajo y tú no me has confesado que tienes problemas con el tiempo, tu ego salta a la defensiva. Me vas a decir, mi equipo es súper eficiente, no necesitamos ahorrar tiempo. Tú mismita fabricaste la objeción por abrir la boca antes de tiempo. Híjole, qué fuerte. Lo cual nos deja con el único elemento que sí sella acuerdos complejos. Los beneficios. Que para Rackham tienen una definición casi matemática. Un beneficio solo ocurre cuando tu solución responde directamente a una necesidad explícita que el otro ya verbalizó. Gracias a tus preguntas spin. Usando la analogía médica otra vez, tratar de manejar objeciones con frasecitas ingeniosas es como intentar curarle la tifoidea a alguien dándole helado de vainilla. Le refrescas la garganta un segundo, pero la bacteria sigue ahí. Y la bacteria es la impaciencia. Es haber vomitado nuestra solución antes de que la persona sintiera la gravedad de su enfermedad. La evidencia empírica de esto es abrumadora. El equipo agarró a vendedores que tenían tasas altísimas de objeciones, y en lugar de enseñarles a rebatirlas, les prohibieron hablar de sus ventajas. Los obligaron a prevenir las objeciones usando puras preguntas de implicación, ¿no? Así es. Prevención sobre curación. ¿Y qué pasó? Las objeciones desaparecieron casi por completo y sus ventas se dispararon. ¡Qué impresionante! Ahora, todo esto está inteligentemente estructurado, la lógica es impecable. Pero nos estrellamos contra el muro de la realidad humana. El famoso lunes por la mañana. Exacto. Llega el lunes, entramos a una junta crucial o a una discusión con nuestra pareja.
nos entra el estrés y el piloto automático nos regresa las viejas mañas de presionar y echar monólogos. Es el abismo entre saber algo y hacerlo. Aristóteles le llamaba entelequía, el proceso de transformar algo que solo es un potencial en una habilidad real y útil. Y las fuentes nos dan 4 reglas de oro para lograr esta entelequía en nuestra comunicación. La primera es clave: enfocarse en un solo comportamiento a la vez. Como Benjamin Franklin, no puedes intentar dominar las preguntas de implicación y anular las ventajas el mismo día. Hay que tomar una sola cosa y practicarla hasta que sea instintiva. Es fundamental para no frustrarse. Y la segunda regla nos advierte justo de esa fricción. Hay que intentar el nuevo comportamiento al menos 3 veces antes de evaluarlo. Porque modificar cómo hablamos se siente súper antinatural. Las primeras veces que haces una pregunta de implicación estructurada, la lengua se te traba, se siente robótico. Y tu ego te grita que regreses a lo de siempre, aunque sepas que no funciona. Por eso, la tercera regla pide cantidad antes que calidad. Sacrificar el perfeccionismo. Sí, la meta no es formular la frase más poética del mundo. Es abrir la boca y hacer el tipo de pregunta correcta. Equivocarte rápido porque la fluidez viene de la repetición. Y eso desemboca en la regla final, que es practicar en situaciones seguras. Un seguro de vida profesional. Importantísimo. Nadie debería probar esto por primera vez en la junta para negociar su salario o al comprar una casa. Sería un suicidio, ¿sí? Para eso está la vida diaria. Trata de convencer a tu amigo de ir a un restaurante nuevo, haciéndole preguntas para que él mismo descubra por qué le conviene, en lugar de rogarle. Usa a tus colegas o a tu pareja como laboratorio de prueba sin que se den cuenta. Es el gimnasio perfecto. Totalmente. Y bueno, en el fondo, todo este conocimiento nos empuja a darnos cuenta de algo súper profundo. La maestría para influir no está en echar discursos carismáticos. No, reside en el silencio, en prestar atención a la arquitectura de las preguntas que elegimos hacer. Lo cual nos deja con una reflexión final muy provocativa para llevarnos a casa. A nivel cultural, siempre hemos creído que el pináculo de la inteligencia es el debate. Pensamos que ganar es someter al otro con un argumento tan impecable que tenga que aceptar su derrota. Pero quizá estábamos muy equivocados. Quizá el acto más elevado de respeto intelectual que le puedes dar a alguien es renunciar a esa batalla de egos. Es guiar su mente con tanta sutileza que logre descubrir la respuesta por sí mismo. Hay una dinámica de poder muy profunda ahí. Quien hace las preguntas sostiene las riendas. Pero quien las responde siente que es el autor intelectual de la idea. Volviendo a nuestro paciente en urgencias, en la comunicación no tenemos una radiografía mágica para decirle al otro, mira cómo estás equivocado. El método SPIN nos entrega algo mucho más fuerte. Nos enseña a hacer las preguntas correctas para que la otra persona sea quien encienda la luz, tome su propia radiografía y vea su dolor con tanta claridad que sea ella quien nos pida la solución. Porque cuando la persona diagnostica su propio sufrimiento, el cambio deja de ser un salto al vacío. Se vuelve el único camino lógico. Un viaje verdaderamente extraordinario por la mente humana. A toda la audiencia, a quienes nos escuchan del otro lado y nos acompañan a desmenuzar estos temas, les pedimos amablemente que se suscriban a este canal y nos dejen un like. Esa simple acción nos ayuda muchísimo. Enormemente, para seguir descifrando fuentes tan valiosas y aplicables para nuestro día a día. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Hasta el próximo análisis a fondo.